Bien, distinguidos amigos, muy buenas noches para todas, para todos. Les saluda su profesor del curso Derecho Romano. Esta es la sección G de la sección nocturna. Es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y vamos a iniciar hoy nuestra clase para finalizar con el tema que nos habíamos quedado la semana anterior. Recuerdo que habíamos visto las leyes y habíamos echado ya un vistazo a que la generalidad es una de las características esenciales de las leyes cuando hablamos de cómo es que esta disposición, que es una declaración de la potestad que vincula al que la emite con aquel a quien va dirigida, tienen un carácter de generalidad, pero esa generalidad es la que la distingue de otros actos emitidos por el poder. Como dijimos, eran los decretos o los edictos. La diferencia con los decretos y con los edictos es que estos todavía, como hemos apuntado en la clase anterior, no están dirigidos a toda la población, solamente a aquellos que se encuentran inmersos en una situación determinada, en una población, en una competencia determinada. Así, por ejemplo, los decretos eran disposiciones que emitían los órganos, los magistrados, pero solamente en sus correspondientes magistraturas y afectaban únicamente a las partes, se puede decir, de un proceso. Esa era la situación. Los edictos también eran publicaciones que hacían los magistrados, pero que allí solamente estaban estipuladas cuestiones vinculadas a su cargo. Lo vamos a ver despacio en el transcurso de esta clase. De esa manera podemos establecer que la relación entre la ley y el ius a través de las leyes, porque aquí estábamos hablando de las leyes, no es no se ven el ius afectado, sino más bien complementado, como lo vamos a ver. Porque la ley es un acto de potestad, lo vimos al principio, un acto de potestad, un acto del poder que vincula al que la emite con el que está dirigida, pero no modifica el ius, porque el ius es creado por los jurisprudentes. No tienen los jurisprudentes potestad. Los jurisprudentes, el ius creado por la jurisprudencia, lo que tenía era la autoridad de los padres, de estos muy sabios que podían determinar cuestiones de justicia y que fueron creando lo que nosotros ya sabemos que se denominó ius. La ley entonces lo que pasa es que se convierte en una fuente del derecho en cuanto los juristas toman en consideración los nuevos datos que contienen la ley y al tomarlos en cuenta los incorporan a sus juicios para fallar con justicia, es lo que nos está diciendo aquí. Pero la mayor parte de las leyes, ya lo había apuntado antes, no se refieren a cuestiones del ámbito privado, se refieren la mayor parte de las leyes a cuestiones del ámbito público, como pueden ser los asuntos políticos, los asuntos criminales y los fiscales. Por ahí nos hemos quedado. También habíamos visto que fueron muy pocas las leyes que durante la vigencia de los concilios de la plebe se emitieron algunas disposiciones legales con carácter de generalidad porque eran
precisamente publicadas o aprobadas por los concilios. Recordar que los concilios tuvieron después una participación y sus resoluciones fueron admitidas como si fueran similares a las leyes comiciales. Así que solo como una curiosidad vamos a dejar apuntadas estas que se refirieron a cuestiones de derecho privado y que fueron publicadas por algún concilio con su categoría de plebiscito. Tenemos esa ley Aquila, que se trataba de regular la responsabilidad por los daños causados a un bien ajeno. La ley Furia, que era una ley que trataba de regular las fianzas. Y la ley Falcidia, que trataba de regular aspectos sobre las herencias. Fueron las únicas 3 leyes que vamos a tratar aquí, que fueron emitidas por un concilio y que, sin embargo, tenían un asunto, su objeto era regular cuestiones de derecho privado en estas 3. Luego tendríamos lo que ya hemos platicado otras veces de la desaparición de los comicios y que, claro, al desaparecer los comicios, como ya no se reúnen, tienen que desaparecer sus resoluciones, que son las leyes comiciales. Se entiende muy bien porque ni modo, si desaparece lo principal, debe desaparecer lo accesorio también. Así que cuando ya no hay leyes comiciales, los emperadores elaboraban el contenido de las leyes y las enviaban al Senado para que el Senado las aprobara como si fueran Senado consultos. Esa práctica de los emperadores de mandar sus proyectos de ley, pero es que con ellos era diferente, porque prácticamente lo que hacían los emperadores era enviar sus disposiciones y que las aprobara el Senado. No porque tuviera alguna discusión, sino que ya era como un compadre hablado. El Senado, en tiempo de los emperadores, únicamente aprobaba las leyes porque el emperador las mandaba. Y entonces ¿eh? Las leían, las leyes emitidas por el emperador, y las aprobaba el Senado. Solo era una formalidad. Nunca iban a decir que no, pero eso ya fue después. Vamos a ver entonces, por eso es que desaparecen las leyes comiciales y ahora sí hablemos un poquito de los edictos, porque los edictos fueron otro tipo de redacciones que vinculaban a ciertas personas, pero que tenían su fuente en el poder, en la potestad también de los magistrados, especialmente de los magistrados